días, sean bienvenidas y bienvenidos a estas mesas en homenaje a don Mariano Otero Mestas, organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conmemorar a este destacado pensador y jurista jalisciense a 200 años de su natalicio. Me permito presentar a quienes integran esta mesa. La primera mesa de análisis, Otero Político. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz. Bienvenido. Doctor Javier Ruy Pérez y Alamillo, académico de la Universidad de La Coruña, España. Bienvenido. Licenciado Ignacio Marván Laborde, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Bienvenido. Doctor Javier Hurtado González, profesor del Colegio de Jalisco. Bienvenido. Sean todas y todos bienvenidos a este acto. Para realizar el primer momento de esta mesa, hace uso de la palabra con una nota introductoria la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que solo Mariano Otero puede que en domingo nos convoque de esta manera. De manera muy breve les quiero comentar pues que justo ayer se presentó todo el trabajo editorial que hicimos durante este año de conmemoraciones de Mariano Otero y que recomiendo realmente la lectura. Hay artículos muy interesantes, tanto los que se habían escrito antes como el estudio de Reyes Heroles o el de Federico Gagiola y los que logramos conjuntar ya recientemente. Nada más les quiero comentar que las tres mesas están con hilación. Tuvimos que separar al Otero político del Otero jurista de lo que le llamamos el Otero universal, nada más para poner cierto orden, pero justo en el trabajo de Jesús Silva Herzog Márquez se ve cómo en el siglo XIX no había esta especialización que se dio en el siglo XX. Otero fue simultáneamente, como lo estuvimos viendo ayer, jurista, economista, sociólogo, historiador y un poco hasta poeta. Entonces, las tres mesas tienen una liga en común. Hace ratito me decía Pedro, el político y el jurista liga, y lo que pasa es, como decía ayer el ministro Lainez, que en cierto momento los juristas nos apropiamos de Otero y hicimos que Otero se volviera prácticamente un voto particular. Otero es muy amplio, como lo han podido ver, y yo agradezco en especial al doctor Hurtado, que nos dio todo este apoyo desde el Colegio de Jalisco. De veras que estamos infinitamente agradecidos, al ministro José Ramón Cosío por estar aquí, al ministro Pérez Dayán por su confianza, a Nacho porque nos estuvo también orientando todo el tiempo, y qué bueno que se pudo hacer la invitación a los queridos maestros españoles. Está por acá Manuel Atienza, y vamos a escuchar con muchísimo gusto también al representante de La Coruña. Aprovechemos este domingo y resucitemos por unas horas de nuevo a Mariano Otero. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso su participación, y en este momento hará uso de la palabra el doctor Javier Hurtado González, quien funge como moderador de la mesa y tiene el uso de la palabra. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco el honor que se me hace de moderar esta primera mesa de análisis sobre la vida, el pensamiento, la obra de Mariano Otero. Señores ministros, señora ministra de la Suprema Corte de Justicia, señoras y señores, vamos a iniciar esta mesa de tres, como ya se dijo, haciendo dos primeras consideraciones. En primer término, asuntos de procedimiento. Como ustedes saben, aquí el tiempo es muy riguroso y por lo tanto vamos a tener tres rondas de intervenciones de cada uno de los distinguidos participantes en este panel de 10 minutos cada uno.
Creo que así nos dará tiempo de poder cumplir con el tiempo asignado en general a esta mesa. Quiero también entonces, antes de ceder el uso de la voz, pues un poco contextualizar en los términos de que esta mesa forma parte de tres. Ciertamente, como ya lo expresó la doctora Leticia Bonifaz, no se puede separar la diferente aportación que tuvo Mariano Otero en diferentes ámbitos de su actividad y de su pensamiento. Hoy corresponde en este momento Otero político, luego Otero jurista y Otero universal. Nada más en lo que respecta a esta mesa, cabría la pena quizá pensar que más que político sería quizá Otero politólogo o estadista, o como lo dice la Corte en los emblemas que ha sacado para estos festejos y conmemoraciones, visionario de la República. Creo que más de ser una persona que se haya distinguido por ocupar cargos y no dejar ninguna trascendencia en esto, fue una persona que en los cargos o fuera de los cargos hizo enormes aportaciones al devenir de la República, cómo concibió el Estado, a cómo concebía las instituciones e incluso nuestro sistema de organización política, el federalismo. Para hablar de esto, voy a tener el gusto de ceder el uso de la voz en primer término a Ignacio Marván Laborde. Ignacio Marván es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y desde 1997 ha participado como comentarista político en diferentes medios de comunicación. Su actividad profesional se ha desarrollado en los campos de la docencia, la investigación, la administración pública. Se ha especializado en el análisis de la evolución histórica, el presente y las perspectivas del sistema político constitucional en México. Entre sus obras cabe destacar, entre otras, me dijo que solamente mencionara esto, nueva edición del Diario de Debates del Constituyente de 1916-17 de 2006 y la obra Cómo hicieron la Constitución de 1917, editada por el CIDE y el Fondo de Cultura Económica, y que mañana se presenta en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara a las 13 horas. Estamos haciendo un comercial, una invitación a todos. Muy bien, pues tiene el uso de la voz nuestro Ignacio Marván Laborde. Gracias, Javier. Gracias a la Corte, gracias a la FIL y gracias a Leticia Bonifaz por hacerme caso de que había que hacer una mesa sobre Otero el político. Yo, a pesar de lo que dijo Javier, no voy a hablar ni del jurista, ni del politólogo, sino en buena medida del politólogo, del político que ayer nos dijo Krause que había que empezar a estudiar más en serio, sin estas cartabones de el estudioso y el jurista, etcétera, etcétera. Y de hecho, voy a hablar al final del mérito político de su mayor aportación constitucional, de su mayor aportación jurídica. Mi plática es Otero el político, gran hombre, pero un hombre de carne y hueso. Primero, no soy alguien especializado en el siglo XIX, y menos en este periodo tan complejo que son los años 40 del siglo XIX. He leído fuentes secundarias en las que confío, pero sobre las cuales, y de los autores más confiables, pero no he profundizado sobre ello. Y lo que me queda claro es que de lo que estamos tocando desde ayer es el momento de nuestra historia en el que pensó, estudió y actuó Otero. Es sin lugar a dudas uno de los momentos, si no es que el momento más complejo de toda nuestra historia política. Para preparar esta charla, aprovechando la extraordinaria edición, revisé, por ejemplo, la aportación nueva de de la maestra Josefina Vázquez o de Reinaldo Sordo, y siendo grandes escritores con claridad de lo que quieren transmitir, de veras lean sus trabajos y van a ver que no es fácil seguir el hilo, porque la trama es muy complicada. Muy, muy complicada, no sabe uno qué va a pasar, o no entiende uno por qué pasó, a pesar de lo que hicieron, lo que pasó. Entonces, en esas circunstancias estamos hablando. Y voy a mencionar brevemente algunos hechos y momentos que nos muestran sin idealizaciones, tal como era Mariano Otero como político, en buena medida tomados del clásico trabajo de Gagiola, y finalmente resaltaré
lo que sinceramente es una hazaña o una proeza política parlamentaria, lo que logró Otero con su voto particular y con la aprobación del acta de reformas. Primero, en 1844, se propone como diputado por Guadalajara y se elige primero, para entender las características del personaje, alguien que es expulsado por un régimen, luego viene lo disuelve en el Congreso de 42 y se presenta como diputado bajo el régimen de las bases orgánicas que lo había repudiado. ¿Sí? Como buen moderado, no tuvo escrúpulo para participar como diputado en un régimen y en haberlo logrado ilegalmente, haber llegado a ser diputado. Eran los moderados, como les decían sus adversarios, los puros, los tornasol, porque no tenían color definido, eran de varios colores, y los otros les decían los sans-culottes o los puros. Es, como dice Gagiola, característico de los que llenan el partido moderado, que siempre encuentran un punto de transacción, un medio acomodaticio o el conformismo que satisfaga sus apetitos políticos. Entonces, para el caso, no solo participa en el régimen de las bases orgánicas, sino que no tenía la edad requerida para ser diputado de acuerdo a lo que establecían las propias bases orgánicas. El Congreso dictamina, digamos, y rechaza su credencial, pero mediante las maniobras parlamentarias, convenciendo a unos diputados que habían votado en su contra de que dijeran que habían estado ausentes, logra incorporarse al Congreso y ocupa la curul en ese momento determinado. Maniobra parlamentaria finalmente. En 1844 cae el régimen de las bases orgánicas y para mantenerse activo Otero políticamente se presenta a la elección del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y aquí recurro al testimonio de José Fernando Ramírez. Se reunieron los electores afines, digamos, más o menos a las diferentes facciones liberales, en un número suficiente para construir mayoría, electores secundarios, acuérdense que eran elecciones en segundo grado, en un número suficiente para construir mayoría. Citan a un grupo selecto, suficiente para hacer la elección, para hacer la elección del ayuntamiento, pero citan para después, para horas más tarde, y ya que había terminado la reunión del colegio electoral, el número de electores que podían haber impugnado la elección que hacía ese grupo selecto de electores secundarios, y es así como llega Otero a ser el alcalde de la Ciudad de México. Y algo que está por estudiarse porque no está sencillo, es su participación, su situación en la rebelión de los polcos. Como vimos ayer claramente, ante la ley de bienes eclesiásticos, digamos, que proclama el radical de Gómez Farías, los moderados, digamos, se levantan apoyados por la iglesia y apoyados por los conservadores en una situación bastante compleja, y Otero es nada más y nada menos que el presidente del Congreso, un Congreso que era constituyente, pero que también tenía funciones ordinarias. Y entonces, pues ahí habría que revisar sus cartas, en qué papel está impulsando la rebelión y en qué papel está tratando de contenerla. Ahí hay mucho que trabajar en términos de la actuación política, la política de Otero, y insisto, este punto está por estudiarse. La formulación y el triunfo, sobre todo, el triunfo político que significó el voto particular. Quizás no todos estén conscientes de lo que es un voto particular y cómo procede un voto particular. Ayer en una plática informal hablábamos con el doctor Cosío, es que los votos particulares no sirven para nada. Pues este es un caso excepcional en la historia. O sea, en el trabajo legislativo, es decir, en la Corte ya sabemos que pues te ponen, lo que logras es que te pongan en el engrose y quedes para la historia por si algún precedente funciona. En el trabajo parlamentario, para que proceda el voto particular, es decir, hay una comisión que dictamina, la comisión que dictamina decide por mayoría, y para que proceda el voto particular hay que vencer el dictamen de la mayoría. O sea, vas a legislar en contra de la voluntad, las preferencias y los intereses y las componendas de la mayoría. Eso no es cualquier cosa. Olvídense de México.
En la historia parlamentaria no es cualquier cosa, es algo excepcional en la historia parlamentaria y particularmente en la historia de las asambleas constituyentes. La Asamblea de Filadelfia, que hace la Constitución de los Estados Unidos, pues los invito a que lean las notas de Madison, que todos creemos como el gran autor de la Constitución de los Estados Unidos, y van a ver simple y sencillamente cómo, pues una cosa son las ideas y las propuestas y otra cómo son las negociaciones para que se llegue a una Constitución. O los votos de Sillé y Mirabeau en la Asamblea Nacional Francesa, los votos, los discursos, pues son muy bonitos, pero son muy diferentes de lo que se aprobó. Son otra cosa, o en nuestro caso el constituyente de 17, a pesar del formato claro, digamos, y la voluntad de Carranza, Natividad Macías y Luis Manuel Rojas, hay todo un proceso de deliberación, de negociaciones que te va a dar otro resultado. Entonces no es tan sencillo. Lo raro y lo excepcional, digamos, es que el argumento pueda más que los intereses y las preferencias concretas y políticas de la mayoría. Y esto es lo que logró este señor. El 15 de febrero, 38 diputados aprueba la adopción sin reformas de 1847, de la Constitución de 1824 sin reformas, el dictamen de la Comisión el 5 de abril, por mayoría, digamos, y solo queda un voto particular. De los 5 integrantes de la Comisión no está de acuerdo Otero, dice con su voto particular, y el 16 de abril se rechaza el voto de la mayoría y se procede a discutir el voto particular. Se aprueba el acta de reformas, prácticamente lo mismo que él propuso en su voto particular, el 17 de mayo de 1847. Yo no sabía que había varias rondas. En la siguiente quiero destacar la trascendencia político-constitucional hasta la actualidad que tuvieron las propuestas de reforma que hizo Otero en 1847. Muchas gracias. Muchas gracias a Ignacio Marván Laborde por recordarnos pues la época convulsa que le tocó vivir a Mariano Otero, y también la importancia de sus aportaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el voto particular de 1847. A continuación, me es muy grato presentar a ustedes a Javier Ruy Pérez Alamillo, quien es académico de la Universidad de La Coruña y se ha desempeñado también en las universidades de Salamanca y Santiago de Compostela. Ha sido becario del Consejo de Europa para la ampliación de los estudios del federalismo de la Universidad de Friburgo en la Confederación Suiza, y es autor de diferentes obras, entre las que destacan, pidiendo pues una disculpa por no poder mencionar todas por obvio de tiempo, la necesidad de constitucionalizar como fundamentales algunos derechos atinentes de 2017, la reconstrucción de la autonomía local de 2015, la división de competencias y forma territorial del Estado de 2012, entre federalismo y confederantismo de 2010, por mencionar las más recientes y relevantes. Obtuvo el premio Pablo Lucas Verdú, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en el Reino de España, y él es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España. Doctor Javier Ruy Pérez Alamillo, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Bien, muchas gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la FIL por haber hecho posible el que vuelva a México una vez más a disfrutar de este país maravilloso, de este país que fue y sigue siendo un ejemplo para todos los demócratas del mundo, y que Mariano Otero tiene mucho que ver con esta circunstancia, y que tiene que ver con la labor que desarrolló para que los mexicanos puedan sentirse muy orgullosos del derecho constitucional mexicano. Y esta circunstancia coincide con un hecho muy curioso por parte de la biografía de Mariano Otero, que es que él nace justo un siglo antes de la venerable Constitución de Querétaro.
La Constitución con la que se inicia el constitucionalismo democrático y social, con la que el Estado se configura como el más perfecto y acabado instrumento de liberación de los hombres. Y fue gracias al empeño de Mariano Otero y de Crescencio Rejón como empezaron a tener eficacia las declaraciones de derechos. Y es muy importante destacar que esto lo hace Mariano Otero, se preocupa por esta problemática mucho antes de que en el modelo del constitucionalismo al que pertenece México, que es el constitucionalismo continental frente al modelo estadounidense, se plantee esta circunstancia. Mariano Otero nace en los albores del Estado constitucional liberal y, como saben todos ustedes, el Estado constitucional liberal se edificó sobre el esquema del proceso constituyente teorizado por el reverendo John Wise, que articulaba el proceso constituyente en 3 etapas: el momento de la libertad, el momento del pacto social y el momento del momento constituyente constitucional. Y eso llevó a que, salvo en Estados Unidos, donde se entendió por estar articulada la República estadounidense desde las ideas y el principio democrático, que los derechos fundamentales, los derechos humanos formaban parte de la Constitución y por lo tanto eran normas de obligado cumplimiento, en el constitucionalismo continental se entendió que los derechos humanos eran anteriores y ajenos al Estado. Y se producía de esta suerte una contradicción y un absurdo que Otero se dio cuenta de las consecuencias que eso tenía. Se establecían las declaraciones de derechos, concebidas como algo ajeno al Estado, que condicionaban la voluntad del poder constituyente, pero que tenían una eficacia que quedaba a la graciosa voluntad de los poderes constituidos, que era frente a quienes se habían levantado las grandes declaraciones de derechos. En Europa se empieza a cambiar esta visión después de que en México se aprobara la Constitución de Querétaro y se comienza a cambiar con la Constitución alemana de 1919. Y se empieza a pensar que las declaraciones de derechos no son algo ajeno al Estado, sino que son derechos humanos, derechos fundamentales, como se utiliza el término en Europa, aquellos que el poder constituyente reconoce. Y que porque los reconoce el poder constituyente son normas de obligado cumplimiento, desde luego para los poderes públicos. Esto lo defendía Otero en 1847. Y además consideraba que los derechos humanos eran derechos inviolables. Utiliza ya una terminología que en el constitucionalismo continental europeo se va a plantear también a raíz de 1919. O sea, casi 100 años antes lo plantea un mexicano, la condición de derechos inviolables. Y además, 80 años antes de que Hans Kelsen tuviera la genial intuición que nos condiciona a todos los juristas en la actualidad, se plantea el problema de ¿son eficaces los derechos si no hay un recurso jurisdiccional que permita al ciudadano reaccionar jurisdiccionalmente frente a la violación por parte del poder del poder público? Contribuye, como digo, de manera decisiva para que los mexicanos puedan sentirse muy orgullosos de los constitucionalistas y del derecho constitucional mexicano, y que se cobre conciencia de que México ha sido pionero y modélico
en el problema de la defensa de la libertad individual. Seguramente esto solo tiene su explicación por la propia formación que tenía Mariano Otero. Se ha dicho que forma parte de los moderados, de los liberales moderados, pero cuando uno ve las lecturas que tenía se da cuenta de que tiene una grandísima influencia del pensamiento político liberal, democrático, que conoce perfectamente la obra de la contradictoria Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, que si en el plano del derecho internacional lo que teoriza no es el derecho de gentes como derecho de la paz, sino el derecho de conquista, en el plano interno, partiendo del Pactum Subjectionis, lo que teorizan es el derecho de resistencia, que es el primer derecho democrático. Pero conoce también perfectamente la obra de Jean-Jacques Rousseau y conoce la obra de Sismondi de Sismondi, que forma parte de esos autores que están entre el democratismo y el socialismo premarxista, premoderno. Bien, porque tiene este componente, no se deja engañar por el gran supuesto teórico del liberalismo que es Benjamin Constant y planea la organización del Estado como un instrumento de liberación de los hombres y se preocupa de que los derechos y libertades sean eficaces, que no queden, como sí que sucedía en el esquema del liberalismo, como una mera tabla de derechos condenada a disolverse en el ámbito de la retórica y de las buenas intenciones. Para mí, la vida de Mariano Otero me parece desde ese punto de vista ejemplar, me parece que es muy meritorio que viviendo solo 33 años lograra tanto y tuviera tanta influencia en la conquista de la libertad de los hombres. Y les diré que yo creo que es imposible distinguir el Otero político del Otero jurista. Lo que él hace lo hace como político, pero tiene una clara influencia política de la que nos estamos beneficiando todavía 100 años después. Muchas gracias. Ofrezco una disculpa a los distinguidos panelistas. No es por razones personales que pueda parecer descortés con el asunto de los tiempos, y a todos ustedes, porque ustedes vinieron a escucharlos, pero es que así son los tiempos aquí en la FIL. Pero sin embargo, gracias al respeto que están teniendo los tiempos establecidos, me permito lanzar la propuesta aquí y a todos ustedes de que en vez de los 5 minutos que están asignados en el guión que me dieron para que yo haga una especie de conclusión, mejor cedemos una vez más el uso de la voz a ustedes para que en 1 minuto, minuto y medio puedan expresar una conclusión o puedan en todo caso sintetizar lo que quisieran decir o reaccionar a lo que dijeron sus compañeros. Entonces, vamos a continuar con nuestro tercer ponente del día de hoy. Me da mucho gusto presentar a ustedes al doctor José Ramón Cosío Díaz, que como todos ustedes lo conocen, pues él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor José Ramón Cosío ha sido profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Me ha pedido que sea muy breve en su presentación también y solo mencionaré que ha escrito 25 libros, coordinado 11, compilado 6 y dirigido 7.
Se le ha distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2009 y el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencias Sociales en 1998. Me es un honor ceder el uso de la voz al doctor José Ramón Cosío Díaz. Adelante, doctor, señor ministro. ¿Está mejor? Perfecto, con este. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco al ministro presidente y al ministro Pérez Dayán el haberme invitado y convocado a este evento. Como se ha dicho, la razón de la invitación es hablar de Mariano Otero como político, y eso nos lleva, me parece, a una pregunta fundamental: ¿qué es ser político? ¿Y qué es ser político en los tiempos de Otero? Desde luego, la política y los políticos tienen una historicidad. No podemos suponer que es lo mismo haberla hecho en esos años que en estos años. Y también es muy importante, me parece, entender los contextos de la política. Tampoco era lo mismo participar ahora que estar en aquellos años donde teníamos una profunda disputa entre federalismo y centralismo, por una parte, donde no habíamos consolidado las instituciones nacionales, donde las constituciones eran sustituidas unas por otras dependiendo de los grupos que fueran obteniendo el poder, y donde tampoco teníamos una nación claramente consolidada. La política se hacía en condiciones partidistas, en condiciones rudamente partidistas, recordemos todas las guerras que tuvimos. Se hacía con muy escasos medios de expresión, no había redes ni elementos semejantes, había folletería importante que se publicaba con velocidad, había periódicos y no había mucho más como formas de expresión. Los libros ya sabemos que tardan más tiempo en aparecer. Desde luego la política se podía hacer desde las tribunas de las cámaras y se podría hacer también entonces como leyes. Quiero entonces entender a Mariano Otero como político en el ejercicio del poder público y particularmente en su ejercicio como legislador. Y lo que me interesa es tratar de identificar cómo, desde su posición de legislador, hacía política. Y esto, al final, quiero contrastarlo contra lo que se hace hoy como política. Mariano Otero participó en el Congreso Constituyente en 1842, ya nos lo decía el profesor Marván, después en el de 46-47, y en esos casos tuvo actuaciones importantísimas. El voto particular de la minoría de la Comisión al proyecto de Constitución, ese voto también fue importante. Como se dijo antes, no todos los votos son importantes, algunos sí lo son, este lo fue. También, desde luego, el voto del Acta de Reformas del 47, que es importantísimo, participó en la Ley de Desamortización y en la emisión de la Ley General de Garantías Constitucionales. Voy a tomar un ejemplo que en principio puede parecer aburridón, y lo es, para efectos de tratar de entender cómo Otero hacía política. Supuse que varios hablarían hoy del voto del Acta de Reformas, y voy a tratar la ley constitucional para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que aquí se demuestra cómo hacía Otero política desde su posición de legislador. No me voy a referir a la grilla que podría ser, como decimos ahora, Otero, las disputas que hubo sobre la autenticidad o la originalidad del Acta de Reformas y el proyecto que había hecho Manuel Crescencio Rejón cuando estuvo teniendo que defenderse de algunas acusaciones que se le dijeron. Esa es una disputa para otro tiempo, pero sí esta ley constitucional para el nombramiento de los ministros me parece que muestra lo que era Otero. El gobierno de la República presenta el proyecto de esta ley. Este proyecto va y es modificado por la Cámara de Diputados y generan un sistema complejísimo para la designación de los ministros. Si se daba una vacante, los tribunales superiores de justicia de los estados y el Tribunal del Distrito y Territorios Federales postulaba una terna. Esa terna se remitía a la Suprema Corte. La Suprema Corte seleccionaba a 6 personas. Esas ternas se devolvían a la legislatura de los estados. Las legislaturas de los estados, mediante voto, definían la vacante, esta se remitía a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados hacía el cómputo y la declaración. Esta es una parte esencial. La segunda es una discusión importantísima sobre si debe haber 2 o 3 instancias en el conocimiento judicial. El dictamen, o la minuta, como decimos ahora, aprobado por la Cámara de Diputados, es enviada al Senado.
el Senado hace una serie de modificaciones en una comisión de justicia y puntos constitucionales que preside precisamente Mariano Otero. Mariano Otero modifica lo que era este sistema de nombramiento por parte de las legislaturas y la Cámara de Diputados y plantea varias modificaciones. Voy a detener en dos nada más por razón del tiempo. La primera es una disminución de los miembros de la Suprema Corte de 11 a 9 y la segunda es esta disminución también de las instancias judiciales de 3 a 2. Otero toma este dictamen, y supongo que por una cortesía, porque no formaba parte del procedimiento legislativo, lo envía a don Manuel de la Peña y Peña, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. De la Peña y Peña hace modificaciones y comentarios muy agrios, de verdad muy amargos, muy bien identificados por don Jesús Reyes Heroles en la introducción a los 2 tomos de las obras completas de Otero que están publicadas en Porrúa, y lo que plantea es que esa disminución de 11 a 9, de 11 a 9 sí, generaba una gran cantidad de afectaciones porque la Corte no podría funcionar en 2 salas de 5, sino que funcionaría en salas de 3. Adicionalmente se opone a un nombramiento, una integración de un fiscal, genera algunas causas de impedimento y también argumenta que es necesario seguir manteniendo las 3 instancias. Aquí es donde viene un discurso que está recogido en el tomo de Mariano Otero, legislador, que ha preparado la Suprema Corte de Justicia, y también estaba recogido en la obra de la compilación de don Jesús Reyes Heroles. Aquí me parece que es donde surge esta condición política de Otero, y en eso coincido con lo que decía el profesor Ruy Pérez. ¿Por qué razón? En primer lugar, dice y justifica por qué una disminución de 11 a 9, como decía de la Peña y Peña, no era grave y no era trágica. Al contrario, él analiza y rebate, me parece, a mi parecer, todo el dictamen o todo el comentario de la Peña y Peña en este discurso que da en la Cámara en agosto del 49, diciendo es muy importante entender cuáles son las composiciones numéricas de los órganos. Hace un estudio buenísimo, de verdad buenísimo, aplicando a Condorcet y a Laplace, con una teoría de probabilidades muy compleja, de verdad, muy compleja, muy bien desarrollada, lo que significaban los porcentajes, los votos en contra, las mayorías, las minorías, etcétera, que demuestra un conocimiento, yo creo, de probabilidades bastante sólido. En segundo lugar, cita a Benham y lo hace muy bien, diciendo por qué el número y la composición de los ingleses y de los tribunales y de los jurados en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en España fundamentalmente, le daban la razón a esta disminución de integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y otra cosa que es muy, muy importante por los medios de comunicación del tiempo es que cita debates de las Cortes españolas o del Parlamento inglés o del Congreso de los Estados Unidos para efecto de ir generando algunos ejemplos muy sólidos en este sentido. En segundo lugar, con el tema del número de instancias, la reducción de 3 a 2, también va determinando muy puntualmente con este conjunto de autores cuáles eran las razones por las cuales había que sostener la posición del Senado de la República en la materia. ¿Qué es entonces lo que a mí me parece importante? Que en el modo de hacer política de Otero, no grilla, política, en el sentido serio de la expresión, había un conocimiento profundo de lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo, había un manejo de fuentes, había un manejo de estadística, había un manejo de ejemplos y había una experiencia práctica. Toda experiencia es práctica, pero quiero resaltarlo así, había una experiencia de lo que estaba haciendo y de lo que estaba diciendo. Si este es el Otero que hacía política, era un extraordinario político. Y esto a mí me parece importante entenderlo. No iba a grillar, no simplemente iba a ver cuántos votos acumulaba, no estaba en este tipo de condiciones, sino tenía una forma de plantear las cosas, de generar teoría y de expresarla, entiendo que verbalmente, no sé si era una transcripción o llevaba preparado el discurso, eso no tengo el conocimiento de esos años, pero lo hace realmente bien. Esta parte de Otero político demuestra
la existencia de un político responsable, de un político instruido, de un político que sabe lo que está haciendo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bien, pues hemos escuchado las 3 participaciones de nuestros distinguidos ponentes. Ignacio Marván nos recordaba que Mariano Otero le tocó vivir una de las épocas más convulsas, más apasionantes de la historia de México, que cuando fue diputado no tenía la edad requerida y tuvo que hacerse una dispensa de ley para que pudiera permanecer en el cargo. Y la importancia también nos recordaba de su voto particular de 1847, que fue muy importante. Javier Ruy Pérez pues nos recordó también la importancia que tuvo Mariano Otero en esta concepción de los derechos humanos llevados a la Carta Fundamental para que pudieran ser derechos tutelados por el Estado para poderlos hacer prevalecer. Esto un poco a diferencia de la tradición continental que consideraba que los derechos humanos eran anteriores y ajenos al Estado. Y el ministro Cosío Díaz pues nos ha señalado la importancia del Otero político en la cabal acepción de la palabra, distinguiéndolo de lo que hoy se conoce más bien por político, los grillos y los chapulines. Y también la ley, la intervención importante que tuvo una ley constitucional para el nombramiento de designación de los ministros de la Corte, en donde intervenían las legislaturas de los estados, como también en las acciones de inconstitucionalidad, y lo que refleja la preocupación que tenía Mariano Otero, no solo por hacer prevalecer la constitucionalidad y el Estado de Derecho, sino también por fortalecer el federalismo. Bien, entonces, como lo había prometido, iniciaría una vez más por mi izquierda. Le rogaría a Ignacio Marván, en máximo 1 minuto y medio, nos pudieras expresar una conclusión o cuál sería tu juicio la principal aportación de Otero político, o las principales aportaciones. Adelante. Destaco la trascendencia político-constitucional del voto particular y sobre todo del acta de reformas, que marcan una ruptura con nuestra tradición constitucional y nos dan como la introducción para lo que va a ser la Constitución de 1857, ya mucho más copia de la norteamericana. Es decir, en primer lugar, cambió las coordenadas del debate. El debate y la lucha política antes del acta de reformas eran liberales, federales puros, federales moderados y centralistas, y alguno que otro conservador que incluso quería la monarquía. A partir de 1848 es liberales contra conservadores. Se resuelve, en definitiva, hasta la fecha, para bien o para mal, eso no me importa, la cuestión del federalismo. No se vuelve a discutir en México si este país debe ser federal o no. Y luego, por la intervención del profesor Ruy Pérez, me queda claro que es un hombre que trasciende a sus fuentes. O sea, sí leyó todos, pero también leyó Tocqueville, leyó a los de Salamanca, y sin embargo piensa el problema que tiene enfrente y ve la manera de resolverlo independientemente de las fuentes y muchas veces más allá de sus fuentes. Aportaciones fundamentales. Ayer hablaba Jesús Silva Herzog del problema de la nación. Jurídicamente, el que establece la nación en México es el voto particular y el acta de reformas de Mariano Otero. Hasta antes, digamos, de la construcción jurídica de la nación, en la Constitución de 24, daban los derechos políticos a las competencias de los estados. Por eso Tocqueville dijo en su Democracia en América, en México el federalismo gobierna estados, no ciudadanos. Precisamente la primera reforma que plantea Otero, que es hacer derechos políticos reconocidos en la Constitución General de voto federal. A partir de ahí tenemos una legislación federal para elegir representantes. Derecho de petición, derecho de accesión y derecho de entrar a la guardia. Se forma el cuerpo de ciudadanos que va a dar lugar a la nación, que no existía de acuerdo a la Constitución de 24. El establecimiento de la Constitución Federal de las garantías individuales, 1824, no en los derechos políticos, las garantías individuales eran resorte de los estados,
no eran resorte, como el modelo original de la Constitución americana, eran de los estados, el Otero lo incorpora a nivel nacional, y esto va a ser un factor determinante para el surgimiento del Poder Judicial de la Federación. Senado, colegislador. Hoy muchos se escandalizan de que los senadores de representación proporcional no representan a los estados de los señores. Él lo que propone precisamente es un Senado colegislador y con un cuerpo abiertamente conservador, si vemos sus argumentos. Y dice, frente a los senadores de los estados, tenemos que incrementar 1/3 de gente que tenga fundamentalmente experiencia política. Eso no es un Senado federal, eso es un Senado, digamos, como cuerpo conservador, colegislador, para temperar a la Cámara Popular. Y desde luego, el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación. Es decir, yo ni siquiera diría el fortalecimiento. Existe como tal Poder Judicial de la Federación a partir del Acta de 48. Y incorpora nada más y nada menos que 2 conceptos que son fundamentales. Uno, para la sobrevivencia y la viabilidad del federalismo, que es los límites respectivos del Poder General de los Estados, establece el sistema de facultades expresas. Y segundo, al garantizar, digamos, que los poderes, y segundo, establece por primera vez en nuestra historia constitucional el principio de supremacía de la Constitución y no de supremacía de la mayoría política del Congreso que habíamos heredado de Cádiz y que de alguna manera estaba todavía en las leyes generales. Nada más y nada menos. Gracias. Doctor Javier Ruy Pérez, adelante. Bien. Yo insistiría en lo que se ha dicho de la importancia que tiene como político por el momento, ¿no? Es un momento convulso, es el que crea el Estado-Nación mexicano realmente como unión de ciudadanos y no como una suerte de confederación. Las diferencias del político de hoy y del político de mediados de 1850 son explicables por el tiempo. Eran hombres que estaban creando. Lamentablemente los políticos de hoy, por todas partes, pues se han convertido en meros gestores y sin ninguna idea, Y me parece también que debe destacarse el ingenio respecto del juicio de amparo. Es verdad que se ha dicho por parte de ilustres procesalistas españoles que el juicio de amparo es la copia del Justicia Mayor de Aragón, pero bueno, no tiene ningún sentido. Además, el Justicia Mayor de Aragón lo utilizan Prieto Castro, Fenech, para cualquier institución garantista. El habeas corpus anglosajón, también Justicia Mayor de Aragón. El juicio de amparo es una creación mexicana. Es la gran creación mexicana. Y de México hemos bebido todos los demás. Desde luego los españoles, que incorporamos la concepción de los derechos fundamentales en 1931, que se inicia en México en 1840 con la actuación de Mariano Otero, que incorporamos el juicio de amparo con el término de recurso de amparo y que ha pasado a la Constitución actual. En ese sentido, no me extraña que estemos celebrando hoy el bicentenario de Mariano Otero como visionario de la República, y yo diría que como visionario del Estado constitucional, democrático y social, el mejor y el más perfecto instrumento de liberación del hombre. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Ruy Pérez. Es turno ahora del ministro José Ramón Cosío Díaz.
Lo escuchamos con atención, ministro. Gracias, qué amable. Dos cosas. Primero, quisiera simplemente refrendar esta tesis del político responsable, el político que actúa sabiendo lo que está haciendo, se documenta, se informa, y esto en esta legislación y en otras. Y quisiera también comentar algo de lo que dice Ignacio Marván. A mí el acta de 47 no me parece que sea la construcción del Poder Judicial de la Federación, me parece que es una transición entre el modelo europeo de control de constitucionalidad del acta, desde luego el Supremo Poder Conservador de 36, y también de la Constitución Orgánica del 43, o de las bases orgánicas del 43, en las que participa Otero. Ahí, si ustedes se fijan, el modelo que se genera en el acta de 47 es un modelo mixto. Por un lado está el amparo y por otro lado hay control político de la Constitución, desde luego. Y luego, donde sí me parece que queda claramente establecido es en la Constitución de 57 con el voto de Ponciano Arriaga, que también el maestro Marván y yo hemos hablado de esto desde hace ya muchos años. Ahí me parece que está. Entonces, creo que Otero lo que hace es una transición muy importante entre los modelos de Costán, de Sieyès, del poder neutro, etcétera, introduciendo el juicio de amparo y después permitiendo esta transición. Y la transición en términos políticos, me parece que, y en eso coincido con Ignacio, es importantísima por una razón, porque creo que a partir del establecimiento del Poder Judicial de la Federación y del juicio de amparo se genera un mecanismo que empieza a disciplinar, lo digo en el buen sentido de la palabra, empieza a disciplinar a la Federación Mexicana y empieza a crear Federación Mexicana. Creo que solo hasta el amparo, cuando los jueces federales, los jueces de distrito y la Suprema Corte de circuito empiezan a conocer del amparo y empiezan a disciplinar. La función política entonces del juicio de amparo a mí me parece que es central para la constitución del Estado Nacional ya dentro del porfiriato. Y eso sí me parece que es extraordinariamente importante en la condición de Otero. Haber generado el amparo, y eso lo reconoce muy bien Ponciano Arriaga en el voto cuando dice, dejémonos de mecanismos extravagantes, resolvamos los conflictos de manera individual, y esto me parece que lo que tiene así. Entonces, sí había una condición de complementariedad entre la recuperación del sistema federal en el acta de 47 con el juicio de amparo que permitía jurídicamente activar, controlar, disciplinar de a poco al principio y después cada vez más aceleradamente al sistema federal mexicano. Y eso también me parece que hay que considerarlo como de enorme visión política, en este caso de Mariano Otero. Muchas gracias a los distinguidos participantes por sus muy interesantes y sugerentes ideas acerca del Otero político. Gracias también por haber respetado los tiempos. Siendo ustedes, y gracias a la Suprema Corte, por supuesto, por haber organizado estas mesas que nos han permitido estas muy interesantes y productivas reflexiones. Si en ustedes generó dudas y si generó interrogantes y un interés por regresar y consultar o investigar algo de lo que aquí se ha dicho, creo que estas mesas están cumpliendo con su objetivo. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a la Suprema Corte y a nuestros distinguidos participantes. Buenos días.